Mi nombre es Jaime Gamboa. Para alguna gente me conoce como músico, otros me conocen como publicista, otros como comunicador, otros como escritor. Yo le digo a todo mundo que todos tienen razón, porque en realidad he hecho muchas cosas y hago muchas cosas en esta vida. Actualmente trabajo como director de mercadeo en World Vision y trabajo por la niñez de Costa Rica, pero no dejo de escribir y no dejo de hacer música. Pertenezco a una familia de músicos, de escritores, de cantautores, y estoy muy orgulloso de esa procedencia, pero me gusta hacer muchas otras cosas más. Trabajar por el medio ambiente, por la niñez y todo lo que haga falta hacer en Costa Rica. Buenas noches. Me honra mucho esta noche en el programa don Jaime Gamboa, una de las figuras más emblemáticas de la escena artística costarricense. Es tan versátil su trabajo que uno se lo encuentra en todo lado. Muchas gracias por estar aquí, por participar en este encuentro con el presidente de la República. Muchas gracias, Luis Guillermo. Encantado de estar acá. Y muchas gracias por esa presentación, que me hace sentir que estoy más metido que el doble cero. ¿Cómo es? Por dicha. Un trabajo muy interesante el que estás haciendo siempre. No, muchísimas gracias. De verdad, desde que me invitaron a hacer este encuentro, a tener esta conversación, contacté con gente del sector cultura. Bueno, de las dos preocupaciones en las que más ando metido actualmente, una es la cultura, obviamente, y la otra es la niñez, el desarrollo de la infancia. Y me he encontrado un ámbito en donde se encuentran las dos preocupaciones. Y he tratado de hilar algo con inquietudes y preguntas que vienen de diversos sectores, ¿verdad? Algunas de ellas hechas con la intención de tener una respuesta franca y directa, como siempre hemos encontrado en el Guillermo Solís. Así que bueno, démosle. Vamos a lo que vinimos. Así es. Así es. Si nos colocamos en el año 2030 o 2040 todavía más, y visualizamos el país que queremos, que soñamos, ¿cuál es el rol que usted le asignaría a la cultura en ese momento, dentro de esa visión? ¿Y qué está haciendo el Estado costarricense hoy para acercarnos a ese rol de la cultura en el 2030 o el 2040? Es una hermosa pregunta, porque lo pone a uno a soñar. En realidad yo creo que la cultura debería de jugar en ese momento un papel parecido, pero más importante del que juega hoy en el mundo de la globalización. Porque la cultura, que uno podría entender tanto en una dimensión nacional como planetaria, va a ser una de las pocas cosas que una a los seres humanos, ¿verdad? En ese momento. Probablemente seres humanos que van a estar dominados por la tecnología, una tecnología que nos va a abrumar, ya empieza a abrumarnos, pero en ese momento estará prácticamente presente en todos los ámbitos de la intimidad de las personas. Y creo que la cultura será uno de los pocos recursos que tendremos para mantenernos humanizados. Es decir, es ese ámbito en donde, conste, no niego la importancia de la tecnología también en la cultura, es parte de la cultura. A veces una parte indeseable de la cultura porque termina dominando hasta el espíritu, que es la esencia de la expresión cultural de las naciones y de las personas. Pero será uno de los pocos espacios que tendremos en esa sociedad, que es una sociedad hiperplanetaria, muy interconectada, en donde quizá no perdamos nuestra esencia como seres humanos y nuestra esencia como naciones, porque al final de cuentas sí, a mí me encanta la idea de que seamos ciudadanas o ciudadanos del mundo, pero también tenemos que tener nuestros referentes nacionales, ¿verdad? Exactamente. Y precisamente pensando en eso es que planteé la pregunta, porque la identidad es una construcción, sí. La identidad no es un hecho, la identidad es un proceso, ¿verdad?, que se construye constantemente. Y si pensamos y si nos proyectamos hacia el 2030, 2040, y pensamos en lo que estamos haciendo hoy para llegar allá, para mí la palabra clave es infancia, es niñez, ¿verdad? Porque, digamos, no estamos haciendo las carreteras hoy para la gente de hoy, las estamos haciendo para la gente de mañana. O deberíamos hacerlas para la gente de mañana, ¿verdad? Sí, yo creo que mucha gente que nos está escuchando dice, ojalá las hagan para la gente de hoy. Pero es lo que debería ser, ese es el deber ser, ¿verdad? Ese es el razonamiento político que debería guiar todos nuestros actos. Pero aquí, en muchas partes del mundo, no lo hacemos así. Entonces, quizá esa es la razón, me pregunto también, y por ahí va la pregunta,
por la cual la niñez no está en el centro de nuestro quehacer, ¿o está? No, no, claramente no lo está y de hecho la niñez y los jóvenes y las jóvenes adolescentes se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad en la sociedad contemporánea, tanto como las personas mayores, que dicho sea de paso, van a ser la mayoría de la población dentro de 30, 40 años. Los ¿Verdad? adultos de hoy. Los adultos de hoy, que vamos para allá, los que lleguen, a lo mejor yo no, pero incluso jóvenes adultos como vos tendrán a 30, 40 años vista una sociedad que no está preparada todavía, la nuestra al menos, para ese aumento tremendo en el número de personas adultas mayores, en términos de educación, en términos de movilidad, en términos de ubicación urbana, en términos de alimentación, en términos de morbilidad. Ciertamente, nosotros no estamos preparando a nuestros niños, los estamos abandonando y muchos de ellos van a tener una carga sobre sus espaldas que no han tenido ninguna generación previa, porque van a tener que heredar a esta masa de población vieja para la cual se requerirán talentos especiales y también políticas públicas que permitan atendernos, porque si no, no podremos hacerlo. Por supuesto, o sea, a ver, creo que estamos llegando a un nudo bien interesante, porque esa niñez va a cargar sobre sus hombros con el peso de una sociedad vieja. ¿Cuáles son las habilidades que estamos generando, verdad? Y qué papel juega la cultura en esto, ¿verdad? El desarrollo cultural y el deporte, ¿verdad? Y todo lo que nos hace ser humanos plenos y felices, porque al final la recreación, de eso sí, claro. Exacto. La humanidad plena y feliz a la que aspiramos, va a ser esa la humanidad que tendremos al paso que vamos hoy y con las medidas que hemos tomado hoy y con el estado que tenemos hoy y con el énfasis que le damos hoy a la preocupación por la infancia. Lo digo por cosas tan elementales y tan mundanas como el recorte del presupuesto del PANI. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, no estoy hablando de, ¿verdad?, cosas de astrología. Estamos hablando de cosas concretas, de política concreta. Las políticas concretas por la infancia. Nos falta imaginación, me parece a mí. Nos falta imaginación y nos falta también capacidad técnica. Es decir, uno de los problemas que encuentra uno en el debate sobre el PANI, por ejemplo, es la evidente, la constatable incapacidad institucional para utilizar esos recursos de forma adecuada. Porque no solamente tener la plata, sino convertir esa plata en lo que tiene que convertirse, que son en políticas eficientes, eficaces, distintas, ¿verdad? Ya no es suficiente que los chiquitos, como antes, ¿verdad?, que lo agarraran a uno, lo metían en la escuela ahí y 6 horas después venía la mamá y lo recogía y se lo llevaba para la casa, ¿verdad? Otra vez más lectura, más cosa lúdica, más despertar la imaginación. A mí me aterra la idea de las grandes diferencias que hay en la calidad de la preescolar, por ejemplo, entre las zonas urbanas metropolitanas y las zonas urbanas rurales o las zonas rurales, que tienen condiciones muy distintas a las que tienen los niños aquí. No es que los niños sean más tontos, ni que los recursos necesariamente sean menores. A veces hay más recursos proporcionalmente hablando, pero es la falta de oportunidades, la falta de acceso a museos. Nosotros deberíamos de tener, qué sé yo, usando tecnología, por ejemplo, digital, que los niños de las zonas rurales puedan caminar por el Museo Nacional o el Museo de Oro o el Museo de Jade o bailar. No lo sé, ¿verdad? Bueno, pero es que ahí, y justamente, no lo estamos haciendo. Luis Guillermo, ahí es donde justamente encontramos donde se tocan los dos temas, ¿verdad?, del de cultura y el de niñez. Permíteme interrumpirte ahí. Perdón. Una cosa que a mí me ilusionó muchísimo, de hace pocos meses, el Festival Nacional de las Artes, que se hizo por primera vez fuera de San José, pero muy fuera de San José, en la zona sur. ¿Zona sur? La cara de los chiquitos, Jaime, bueno, que estaban... ¿Vos estuviste ahí? Desgraciadamente no pude ir porque no nos invitaron. Bueno, terrible, pero yo no pude ir porque no pude. Pero vi los videos, los chiquitos estaban fascinados. Fue increíble, yo vi también todos los videos, muchos amigos fueron y en general los artistas hablaron muy bien del festival. Por dicha, después de la debacle que tuvimos, ¿verdad?, en la versión anterior, en donde, bueno, tuvimos alguna conversación sobre ese tema alguna vez. Pero justamente es ahí donde voy, digamos. Yo estuve en la generación que transformó el FIA, y eso usted lo sabe, ¿verdad?, que lo sacó era un programa a punto de cerrarse y tomamos las medidas que teníamos que tomar en ese momento para levantarlo y se construyó algo muy hermoso y se usó una serie de herramientas para hacerlo, ¿verdad? Entre otras cosas, creamos la Fundación Pro Festival de las Artes, que hizo posible que el festival se hiciera a lo largo de más de una década
de una manera eficiente, con fondos privados y colaboración entre Estado y empresa privada. Pero bueno, luego resulta que nos encontramos con que al inicio de la administración Solís, ¿verdad? Viene un equipo que no conoció el proceso, que cambia todo y se jala una torta, ¿verdad? ¿Por qué no somos capaces de continuar los procesos, de mejorarlos? ¿Hasta dónde, digamos, la política mal entendida nos hace cortar procesos en el campo de la cultura? Por ejemplo, hablé del FIA, sobre eso no vamos a hacer más, ¿cómo se llama? Exhumar más el cadáver, ¿verdad? Esperamos que se corrija esperamos este que año se y el corrija, año entrante. Estamos muy bien. Hay muchas cosas todavía ahí que quedan por enderezar, pero digamos que se ha enderezado bastante. Pero, por ejemplo, hablemos del rol de los artistas en la sociedad, porque en la formación de esa niñez, de esa infancia, con festivales de las artes que le abran una perspectiva del mundo, que le enseñen, digamos, lugares donde pueda expresarse, sentir, visibilizar universos diferentes, los artistas juegan un rol clave. Pero la realidad, Luis Guillermo, es que los artistas somos parias en esta sociedad. Los artistas no tenemos pensión como artistas, los artistas no tenemos ninguna cobertura, somos parias. Tenemos nuestras asociaciones de gestión colectiva, tenemos nuestros derechos de autor, pero en Costa Rica no se respetan los derechos de autor de los músicos, por ejemplo. Hace 2 gobiernos, don Óscar Arias metió una serie de normas, de reglas para eximir a Costa Rica del pago de los derechos de autor a los músicos, y eso se quedó ahí. Y llevamos 8 años los músicos pidiendo que eso se cambie, y no se cambia. Y es una decisión ejecutiva. Bueno, eso lo podemos revisar, ¿verdad? Me parece que es enteramente razonable. Hagámoslo. Voy a hablar con doña Silvia Durán para ver de qué se trata. Digamos, cómo podemos avanzar en ese tema. A mí me parece que efectivamente a veces hemos dejado las artes nada más como en manos de los maestros en lo formal, digamos, cuando hay artes plásticas, y cada vez hay menos, porque los recortes siempre cortan cultura, y conste que también soy culpable de ello, ¿verdad? En el presupuesto, al final, la raspada pues sí, que le pegan a cultura es terrible. Es terrible. Entonces, claro, queremos hacer chocolates en cacao y eso en cultura o en cualquier otro lado es difícil, y especialmente en momentos de estrechez fiscal general. Pero qué importante es el trabajo que también se pueda realizar desde las comunidades. Yo me alegré mucho al inicio de la gestión, que no sé si esto se haya continuado, de la idea del arte comunitario, ¿verdad? Y el rescate de los espacios comunales. Hay que sacar el arte de San José, de sacarlo, en un buen sentido, despolitizarlo, es decir, totalmente, devolverle una cierta condición cívica al arte, ¿verdad? En el mejor concepto. Pero Luis Guillermo, cuando los artistas encontramos espacios, eso ocurre por naturaleza, ¿verdad? Porque el artista tiende a generar redes, tiende a multiplicarse. Lo digo porque he vivido desde que estaba en el Castella y desde antes y luego en la universidad y todo el tiempo que he sido músico y he trabajado en la escritura y en el teatro y en el cine. Siempre lo que he encontrado es que los artistas tendemos a unirnos, a colaborar entre nosotros y a generar redes. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que el proyecto del FIA tenía y que espero que esté recuperando, era esa, la de cuando se llega a una comunidad se trabaja, por ejemplo, talleres de gestión cultural con la comunidad, con gente de la comunidad, se incorporaban espectáculos de la comunidad, se capacitaba gente de la comunidad para generar sus empresas artísticas, pero el problema es este, pese a que, como lo demuestra la cuenta satélite de cultura, que fue un trabajo interesante que se hizo, el aporte del sector cultural, incluyendo, por supuesto, publicidad y otras industrias relacionadas con la cultura, es enorme al Producto Interno Bruto. De hecho, ya cultura aporta mucho más al PIB que actividades económicas tradicionales, como el cultivo del café u otras, ¿verdad? El banano. Por supuesto, sin menospreciar estas actividades, pero ya la cultura ha cobrado un peso relativo muy grande. En realidad, la industria cultural se mueve por la buena fe de los artistas y por el compromiso y la vocación, pero no porque exista un sustento de parte del Estado como existe en otros países, ¿verdad? En donde el artista tiene una plataforma sobre la cual puede desarrollar y dedicarse al arte sin necesidad de
venderse siempre comercialmente o sin necesidad de estar pellejeándola, como vamos a decirlo en buen tico, ¿verdad? A un pequeño fondito que le ayude a terminar su obra y va a ver cómo la vende y va a ver usted cómo hace para conseguir que le financien, ¿verdad? Ese sustento para impulsar la industria cultural en Costa Rica no existe. ¿Cómo hacemos para que exista, Guillermo? Bueno, entre otras razones, yo creo que ahí hay todo un tema de atraso legal muy grande, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos o en Europa, todo el tema de la filantropía, que desde la época renacentista se asocia al desarrollo de las artes, es decir, que hubiera mecenas que patrocinaran a los artistas, tenía siempre un correlato, por ejemplo, fiscal, que les permita exonerar los aportes que hagan en la compra de arte o en el fomento de asociaciones artísticas. Aquí no hemos tenido eso. Bueno, pero no por falta de iniciativa de los artistas, porque ahí estaba la ley de cine pegada desde hace varias administraciones que dicho sea de paso, a mí siempre me ha parecido una excelente iniciativa. Fabulosa. La ley de cine es magnífica. Bueno, pues ahí está pegada y está muerta no solamente es fantástica, es una ley que nos permitiría abrir las posibilidades para que vengan empresas de todas partes y que le den realmente, creen una cultura de cine. Yo no soy muy experto en esa materia, lo reconozco, pero como muchas otras, pero esa es una ley que yo no sé por qué no ha avanzado, ¿verdad? Y es una muy buena ley. Bueno, pues llamemos a Maxito al Centro de Cine, ¿verdad? Porque la verdad es que la ley está ahí y está enterrada. Y yo también, por mis amigos que estuvieron antes en el Ministerio de Cultura, sé que se hizo esfuerzos muy grandes, se involucró mucha gente en impulsarla, se creó, es una ley muy consistente, que por si los televidentes no lo saben, es una ley que implica que, como los mecenas no se dan, los mecenas no vienen a patrocinar el cine, es una ley que saca de pues la entradita que uno paga al cine y de lo que uno paga por la televisión de pago. Y ahora todos somos muy felices viendo series en televisión y tenemos nuestros... Bueno, que en Costa Rica de todo eso, pequeños centavitos por aquí y por allá que no pesen para el consumidor, ayuden a patrocinar el cine costarricense. Eso es fabuloso, esa es la manera de desarrollar, esa es la manera en la que se ha desarrollado el cine brasileño, el cine en Colombia y el cine en medio mundo, en Argentina. Pero ¿verdad? También se puede hacer con música. Por ejemplo, Radio Nacional y el CINART está ya 100%, utilizando 100% aplausos. Música costarricense. Sí, ¿no? Pero siempre ese problema lo hemos tenido y tenemos a las radios que no quieren pagar los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer chocolate sin cacao y seguimos siendo unos parias? Y perdón, Luis Guillermo, pero es que los gobiernos siguen pasando y los artistas del cine, de la música, de la danza, del teatro, todos seguimos viendo la misma situación. Y curioso, ¿verdad? Porque es una sociedad que además se siente muy identificada con sus artistas cuando triunfan, ¿verdad? Se convierten en verdaderos referentes nacionales, pero no se les apoya. Pasa un poco con los deportistas también, ¿verdad? Todo el mundo se siente feliz, pero a la hora de poner no se hace el esfuerzo que realmente corresponde. Yo no eximo a mi gobierno de haber repetido muchas de estas actitudes y me parece que quizá hemos sido negligentes un poco en el sentido de darle más impulso a un sector. Pero estamos a tiempo. No, todavía estamos a tiempo. Además, yo creo que como usted lo ha dicho, esto es un proceso. Esto no se agota en un acto, ¿verdad? Esto es un proceso que se desarrolla. Ahora, a mí sí me parece que hay que quitar también algunos estigmas, ¿verdad? Esta idea de que el arte tiene que ser, por alguna razón, gratuito y que no debe ser un negocio. A mí me parece que también puede ser ambas cosas sin perder ni su naturaleza, ni su calidad, ni nada, ¿verdad? Sin duda. Pues, digamos, yo he vivido de la creatividad y de elementos relacionados con el arte toda mi vida y sé que uno puede vivir de eso, pero digamos, hay manifestaciones del arte que no se sostienen si no es con la expresa intención del Estado de propiciarlas. Y son justamente ese tipo de expresiones artísticas que son más sofisticadas, menos masivas, pero son las que rompen, las que abren camino, ¿verdad? Por ejemplo, el apoyo del Estado debería ser fundamental para el desarrollo de la poesía. Sí. ¿Por qué? Porque los libros de poesía uno vende, cuando logra vende 25. Muy poquito, sí. Y los otros 250 son para regalar y la edición completa fue 500 y se quedaron 300 guardados. Bueno, el apoyo del Estado es clave para que los poetas desarrollen, por ejemplo, su trabajo. Así se hace en otras partes.
¿verdad? Porque se estima que el aporte que hacen a la sociedad es muy valioso. Y es muy valioso sobre todo porque son esos artistas, son esas manifestaciones artísticas las que se ponen en función del desarrollo cultural masivo del pueblo, digamos. Por ejemplo, ahora usted mencionaba el tema de lo que necesitan los niños realmente para adquirir habilidades, ¿verdad? Porque no es solamente ir a la escuela, ¿verdad? La escuela los atonta, a veces. Bueno, a veces sí, ¿por qué? Porque, y además tenemos los datos, ¿verdad? Que nos dicen que por supuesto. Un niño puede pasar hasta sexto grado y no aprender a entender lo que lee, por ejemplo. Sabe leer formalmente, pero es que yo le iba a decir precisamente eso. Para que la poesía pueda venderse, la gente tiene que apreciar la poesía, y para poder apreciarla tiene que saber leer. Pues a eso me refiero, pero entonces hay que acercar a la gente a la poesía, porque a los niños, ¿verdad? Que es cuando pueden ellos abrirse a esas posibilidades. Sí, la literatura es algo que si no se pone a la gente cerca de ella, si no se le lleva un poco de la mano, si no se le hace lúdicamente disfrutar de la literatura, los niños y niñas nunca van a adquirir ese gusto y nunca van a leer. Me decía una amiga mía el otro día, ayer creo, a propósito de la lectura, que en la escuela donde ella estaba les ponían la lectura como castigo. Si se porta mal, lo pongo a leer, ¿verdad? No, pues ¿verdad? claro. Entonces, cuando iban a la biblioteca, cada uno andaba buscando el libro que tuviera más fotos para no tener que leer. Bueno. Y es que leer, no solamente por un asunto de práctico, se vuelve fundamental, es que le abre oportunidades a la gente para viajar a otros mundos, para conocer otras épocas. Totalmente. Ahora, es interesante el tema de la poesía, pero también el tema de la música, ¿verdad? Que Costa Rica tiene excelentes músicos. Sí. Hemos tenido magníficos músicos desde hace décadas. Sí, y no logramos que nos pongan en la radio. Así es. ¿Verdad? Pero la gente nos oye en Spotify. Es curiosísimo, ¿verdad? Eso está muy interesante. Candil, ¿verdad? Sí, claro. Candil de la calle, oscuridad en la casa. Pero bueno, Luis Guillermo, yo creo que hemos entrado en algunos temas, algunos nos han planteado puertas interesantes que se han abierto. Yo quiero que usted sepa que los artistas estamos ahí, tenemos cosas importantes que creemos que se pueden resolver, y si usted nos abre la puerta, yo estoy seguro que todos los sectores, ¿verdad? Entre los músicos, la gente de cine, estamos dispuestos a ir a conversar y a contarle cuáles son esas leyes que podríamos impulsar, cuáles son esos cambios que creemos que están pendientes por hacer. Así que le agradecemos muchísimo este espacio. Hagamos empecemos con lo de la ley de cine. A mí me parece que esto es un tema que hay que revisar. Voy a pedirle al señor ministro de la Presidencia que me desempolve la ley. Eso me parece bien. Y después el otro tema que me decías, que es el de... el tema de los derechos de autor, que hay unas reservas que se establecieron desde el gobierno que se pueden hacer por vía ejecutiva. Sí. ¿Verdad? Que eso siempre facilita, porque el problema con las leyes es que van a la Asamblea Legislativa y a pesar de que hay una muy buena voluntad de los señoras diputadas y señores diputados, cuesta mucho, está muy entrabada la cosa, ¿verdad? Claro. Pero tal vez si empezamos por ahí podemos tener algún... Como ya falta todavía un periodo larguito de sesiones extraordinarias, se puede mandar al plenario la ley de cine. Sí, todavía podemos hacer algunas cosas, yo creo, en lo que nos queda de este periodo legislativo. ¿Y por qué no me cuenta así en un minutito en qué está usted ahora? ¿Cuál es su gran proyecto? Porque tiene unos proyectos interesantísimos usted siempre. Bueno, yo ahora trabajo para World Vision, Visión Mundial. Está todavía con Visión Mundial. Claro, soy el director de mercadeo de la organización aquí en Costa Rica y por eso también mi interés y mi trabajo con la infancia. Y fíjate que lo interesante ha sido que trabajando por los niños y las niñas en las comunidades, haciendo ese trabajo, es donde más he logrado percibir el impacto enorme que hacíamos, por ejemplo, con el FIA, que dejábamos con el FIA, por ejemplo, cuando llegábamos a un San Carlos o a un, ¿verdad? Porque esos niños y niñas son esponjas, ¿verdad? Ellos absorben. Cuando estamos ahí, hacemos un taller sobre lectura, ¿verdad? O sobre aprender habilidades numéricas, por ejemplo. Todo es juego, todo es arte. No hay diferencia. Juego y arte son una misma cosa. Esos niños sentados viendo una obra de teatro, participando en juegos creativos, viendo un concierto incluso de la Sinfónica Nacional, ¿verdad?
son esponjas, están abiertos a entender, están abiertos a aprender. De manera que cuando veo esas cosas digo, pucha, no puede ser que la cultura sea algo tangencial, no puede ser que sea un apéndice, no puede ser que la cultura sea eso que cuando se viene la crisis decimos, bueno, cortemos acá porque hay que sostener el cuerpo de este mastodonte, ¿verdad? Quitémosle lo que es accesorio. La cultura no puede ser un accesorio. Si pensamos en el futuro, volviendo al principio de esta conversación, si pensamos en el 2030, en el 2040, la cultura para mí es central, ¿verdad? Es como la educación y cultura son centrales y son una amalgama. Sí, y una cosa no debería de significar, no es un juego de suma cero, ¿verdad? Aunque es tan manida la frase, ¿verdad? Aquello que decía don Pepe, de que para qué tractores sin violines. Siempre don Pepe, con esa claridad. Muchísimas gracias, Luis Guillermo, por este espacio. Gracias, Jaime. Y estoy seguro que vamos a tener momento para empujar ese carro en la dirección correcta. Hagámoslo. Muchas gracias.